Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a Incuna la oportunidad que me ha ofrecido de estar aquí. Me llamo Ana Muñoz y os voy a hablar un poco de cómo construir sensiblemente en el paisaje. Las ideas que se publicaron en la Convención de París de la UNESCO de 1972 y en otros convenios también actuales, como el Convenio Europeo del Paisaje, ya estaban subyacentes de alguna forma en la arquitectura precedente. Por ejemplo, en el año 1933, en pleno auge del movimiento moderno, los máximos exponentes de este tipo de arquitectura se embarcaron a bordo del Patris II, un barco que navegaba las costas del Mediterráneo y desde el cual pudieron divisar la heterogénea arquitectura vernácula, así como quedaron asombrados por el descenso de las infinitas casas blancas que hacían desde los puntos más altos de la costa hasta el mar, y les asombró también la integración paisajística de otros monumentos como la Acrópolis. Esto quedó recogido e influenció a otros arquitectos como Giuseppe Pagano y Guarniero Daniele, quienes en la Triennale de Milano de 1936, en su exposición Arquitectura Rural Italiana, mostraron una serie de fotografías en las que se representaba la heterogeneidad de la arquitectura vernácula del país. Sin embargo, esta arquitectura simplemente era ensalzada por su tipología y por las características que veían ellos semejantes a la arquitectura del movimiento moderno que ellos estaban realizando. La valoración del contexto del paisaje y del entorno donde se encajan este tipo de arquitecturas no se dio hasta el año 1951, cuando Giuseppe Pagano, Erso Senuti y Giuseppe Samona hicieron la exposición de la arquitectura espontánea en la Triennale de Milano de ese año. En este caso, con una exposición bastante semejante a la que había realizado ya Giuseppe Pagano unos años antes, se mostraban la arquitectura vernácula de todo el país, pero no como objetos arquitectónicos, sino integradas en el contexto. De alguna forma también valoraba la cultura y la forma que trataban este tipo de construcciones el paisaje. En el mismo año, en 1951, Dimitris Spigionis pondrá en práctica estos conocimientos, realizando su intervención en la Acrópolis, que consta de dos caminos, uno que subía a los Propileos y otro sinuoso que subía ascendentemente en la colina opuesta llamada la colina del Filopapos. Para ello realizó un camino serpenteante combinado con miradores y escaleras que se adaptaban a la topografía, reutilizando rocas de las construcciones y ruinas de lugares cercanos. Además, la intervención respetaba la escala tanto del paisaje como la del monumento al que se enfrentaba. Estas ideas de respeto del paisaje, también la cultura y la tradición constructiva de los lugares serían lo que después enunciaría Kenneth Frampton como el regionalismo crítico. En este tipo de ideas que enuncia Kenneth Frampton trata de expresar una arquitectura que es crítica, como bien dice el nombre, con la tradición constructiva, pero que al mismo tiempo se integra en el paisaje, y en sus escritos llega a dedicar hasta diversos puntos en los que explica cómo esta arquitectura se adapta al medio. Dimitris Spigionis obviamente no será el único arquitecto que se dedicará a ello. Si nos metemos también, seguimos en la cuenca del Mediterráneo, encontramos otros como Alberto Ponis, quien, siendo de la Italia peninsular, vuelve después de un breve periodo en Londres a Italia, pero en este caso en Cerdeña, y decide adentrarse en la cultura y conocer la tradición constructiva, el paisaje y lo que representa el lugar por medio del viaje, como ya habían hecho otros arquitectos de la época, como Bernard Rudowski o Sigurd Lewerentz. En la isla encuentra que el norte está prácticamente deshabitado,
mostrando unas rocas esculpidas por el viento y una vegetación difusa. Además, encuentra unas construcciones que se encajan en la roca. Estas suelen estar vinculadas con el mundo agrario y sirven normalmente como almacenes, pero también había otras que se utilizaban como vivienda. En sus viajes, que realizaba frecuentemente, primeramente, como ya os he dicho, para conocer el lugar, pero luego los realizará para el desarrollo de sus obras, toma numerosas notas que después le servirán como base para desarrollar como una teoría para crear su propia arquitectura. Por ejemplo, en uno de sus proyectos, en el Yachts Club, realiza numerosos dibujos en los que representa la roca y la macha, que es la vegetación difusa que encontramos en el norte de Cerdeña, que se agrupa para resistir a las condiciones climáticas, ya que el viento es demasiado agresivo. En estos dibujos vemos cómo intenta analizar el lugar y acopla su intervención al paisaje, creando miradores visuales y cortes. Además, las diferentes fotografías las va numerando y las va colocando dentro del plano realizado por él para marcar las visuales y lo que encuentra en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en un caso de estudio que podría ser la casa de Iván, encontramos que la vivienda que realiza para un artista que se llama Iván Bach, lo cual le da bastante libertad a la hora de hacer la construcción, se encaja en la roca y únicamente destaca la chimenea que emerge en el paisaje. Sus construcciones se utilizan la teoría de Mario Botta, otro arquitecto italiano, que dice que la adaptación al medio se realiza por la construcción del terreno, es decir, la emulación de formas que recuerden o a las propias formas del paisaje o a las construcciones que utilizamos los humanos tradicionalmente para transformarlo. La arquitectura de Alberto Ponis sigue esto y además se muestra como un elemento orgánico que se adapta al lugar. Estas formas orgánicas esquivan las rocas y la vegetación, decidiendo respetarla. Para el diseño de estas construcciones utiliza simples técnicas como la triangulación, lo cual le permite modificar una y otra vez en todas las fases del diseño estas construcciones a lo que viene siendo el paisaje. En la planta de la casa de Iván vemos una forma orgánica, que no solo responde a lo que estéticamente podríamos considerar orgánica, sino que aúna en sí las características de este tipo de arquitectura que enunció el teórico italiano Bruno Cevi sobre este tipo de construcciones. Este teórico defiende que la chimenea debe de estar en el centro del hogar y defiende una estructura libre, pero no la estructura libre como la concebía el movimiento moderno, que era una planta abierta y con la estructura separada, sino una estructura que ofreciese una continuidad de movimientos y visuales. Es decir, esta arquitectura está compuesta por una serie de células que las personas pueden recorrer y luego, como os mostraré, la continuidad visual relaciona unos ámbitos con otros y muchas veces exteriores e interiores. Además, Alberto Ponis crea este tipo de espacios... Vale, no se ve el ratón. Bueno, crea una serie de espacios entre la construcción misma y la roca, que son exteriores, pero tienen connotaciones de espacio interior. Las diferentes células, además, que componen la vivienda, van descendiendo en el paisaje, adaptándose a la topografía y siendo menos invasivas con este tipo de topografías abruptas. E incluso llega a introducir una roca en el interior de la vivienda, que sería la que se ve al fondo y que formaría parte del hábitat cotidiano. En una vista aérea podemos ver cómo se integra esta vivienda en el paisaje, respetando la roca, apartándose de ella e incluso dejando crecer la vegetación en el interior sobre esta construcción, creando estos ámbitos que, como antes os contaba, son externos, pero por el nivel de privacidad podrían considerarse hasta internos. En esta vista interior, tomada desde la sala principal, teniendo a la derecha la chimenea, podemos ver la continuidad visual. Al estar tomada desde el salón, vemos en un nivel superior la entrada y luego más al fondo vemos la entrada por la puerta y la ventana, que funcionan como cuadros que enmarcan el paisaje. En esta vista sería la opuesta, tomada desde la entrada, que mira hasta el exterior. Constructivamente, se realizaban con estructuras puntuales de hormigón armado para
no dañar el paisaje, y la revestía interiormente normalmente de color blanco, lo cual reforzaba este carácter de ventana o marco que enfoca el paisaje. Y ya termino.